8 días, ¿sí? Que se llamaba Camino a la Cruz. Voy a hacerles un breve, pero me comprometo que es breve resumen de lo que vimos la semana pasada, para que nos ubiquemos un poquito de pronto aquellos que no estuvieron, ¿sí?, en lo que estamos hablando, y para los que estuvieron, pues recuerden un poquito el tema. Muy bien. Entonces, ¿de qué estábamos hablando la semana pasada? Estábamos hablando que Jesús realmente entró a Jerusalén una semana antes de morir en la cruz. Que antes en su ministerio él había estado la mayor parte del tiempo en Galilea, que Galilea era otra provincia diferente a Judea, donde estaba Jerusalén, y que se había aproximado a Jerusalén, pero a los alrededores, máximo hasta el pórtico de Salomón, y de ahí no había pasado. Pero realmente él entró a Jerusalén faltando una semana para morir en la cruz. Y eso tiene un significado muy especial. ¿Por qué? Porque alcanzamos a ver 2 pasitos, hoy vamos a ver los otros 2 que nos faltan, y es que ocurrieron 4 eventos muy importantes en esa semana, que realmente fueron como el cimiento, como el fundamento para que Cristo muriera en la cruz, ¿sí? Y lo que hizo Cristo a través de esos 4 eventos importantes fue mostrarle al pueblo de Israel quién realmente era Él. Desafortunadamente muchos no entendieron, pero bueno, esperemos que nosotros todos entendamos. Muy bien, Jesús venía de hacer milagros muy importantes. Había resucitado a Lázaro y había ocurrido un evento muy importante en su vida que se había llamado la transfiguración. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que él con 3 discípulos subió al monte Hebrón, y allí, estando en el monte Hebrón, Jesús tomó su cuerpo glorioso, se convirtió en su cuerpo glorioso, como lo vamos a ver cuando nos encontremos con él. Y se encontró con Elías y con Moisés. Estudiamos que ese encuentro fue muy importante. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que significó ese encuentro para la vida de Jesús era que el Padre mismo le estaba diciendo: mire, y a todos los discípulos que estaban ahí, Moisés y Elías, uno se encargó de las leyes, el otro de la profecía, fueron como las cabezas en ese asunto, pero ya todas las leyes y toda la profecía recae sobre el Hijo de Dios, sobre Jesús, y es a él al que hay que seguir, como quien dice, es él el que marca el camino ya a partir de este momento. Y si pensamos en la resurrección de Lázaro, con mayor razón. ¿Por qué? Porque la resurrección era él, o sea que prácticamente él venía de un proceso profético, digámoslo así, para lo que iba a ocurrir. Entonces, ¿qué pasó? Él llegó a entrar a Jerusalén, y allá en Jerusalén eso estaba así de gente. Dicen los historiadores que aproximadamente mataban 250.000 corderos para poder hacer las Pascuas, y eso es mucho. ¿Por qué? Porque a veces un cordero era por 3 familias, o sea que estamos hablando que había millones de personas en Jerusalén. Él venía desde Betania y venía con otra cantidad de gente que traía de Galilea, que en esa época para los habitantes de Jerusalén, todos los que pertenecían a Galilea eran gentiles. Ellos decían que el único pueblo escogido era Jerusalén, o sea, el resto de la provincia, el resto de Palestina y las demás provincias, para los habitantes de Jerusalén no tenían valor. O sea, ellos decían: los únicos judíos aquí somos nosotros, los otros no. Entonces, según ellos, Jesús venía con gentiles. Gentiles es decir, gente que no pertenecía al pueblo de Dios, que no conocían del Señor. Pero realmente eso no era verdad, porque Cristo había hecho un ministerio en Galilea bastante importante y tenía muchos seguidores. Muy bien, entonces ahí llegamos. Aquí vamos a ver 4 eventos muy importantes, que son los que les hablé ahora, que marcan esa etapa de Jesús, esa semana que es tan importante. El primero fue la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Qué hizo Jesús? Jesús le dijo a sus discípulos: vea, vayan, allá se van a encontrar un asna con un pollino. El pollino es como el bebé del asna. Por favor, me los traen. Y le dicen al dueño, si les pregunta algo, que yo los mandé traer y que después se los devolvemos. Pues eso hicieron los discípulos y fueron y los trajeron. Estudiamos
que ese pollino no había sido montado por nadie. O sea que, digámoslo así, era como virgen. Y que es muy especial, ¿por qué? Porque cuando un animal estaba en esa condición, era sagrado. Y Jesús, si nos damos cuenta, tuvo un vientre virgen, que fue de María. Se montó en un pollino virgen, porque no había sido montado. Y fue enterrado en una tumba virgen, porque era nueva y nadie había sido sepultada allí. Entonces, ¿por qué ocurrió esto? Porque él era el Mesías, el Hijo de Dios. O sea que desde ahí ya él estaba mostrando lo que realmente él era. Y como tal, las cosas debían ser sagradas para él. Muy bien. Vimos también que esa entrada triunfal era como profética. O sea, esa entrada triunfal era un cuadro de toda esa profecía mesiánica. Mesiánica es la venida del Mesías. Entonces era lo profético totalmente, y lo que estaba haciendo Jesús era diciéndole al pueblo de Israel: vea, yo soy el rey, el Mesías, acabo de llegar, estoy entrando en un pollino a la ciudad sagrada, porque se supone que Jerusalén era la ciudad elegida y sagrada. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos hicieron bulla, gritaron, pero no entendieron nada. ¿Qué pensaban ellos? Que Jesús había venido a librarlos de los romanos. O sea, ahí viene el líder a pelear, saquen las armas, que ahí llegó el que nos va a defender. ¿Qué hizo Jesús? Listo, si eso es lo que ustedes creen, pues entonces alábenme y exáltenme, pero yo no soy ese rey. Yo soy el Mesías que vengo a salvarlos, pero una salvación espiritual. Y también estudiamos que colocaban las mantas para que él pasara, y las palmas las colocaban en el piso para que él pasara en el pollino. No las bolearon como en Semana Santa, que las uno volando así, sino que la palabra dice que las colocaron en el piso para que él pasara. ¿Por qué? Porque esas palmeras eran el emblema de Palestina, era como por decir el árbol emblemático de ellos. Entonces, ¿qué estaban diciendo? Como este es el rey, entonces pongámoselas como el emblema de la ciudad, pongamos. Pero ellos tenían su corazón puestos en un rey que realmente no era el rey que Jesús era. ¿Por qué? Porque Jesús muy claro nos dijo: mi reino no es de este mundo. Y ellos lo estaban viendo, era como un rey del mundo normal, que tenía poder para acabar con lo que fuera, pero no, el reino de él era diferente. Y es muy especial porque vimos que el rey tiene como discípulos pescadores, gente humilde y pobre, que el rey tiene dentro de su corte real campesinos. Esa era la corte de este rey. Y este rey era carpintero. ¿No les parece a usted? ¿Por qué? Porque realmente él vino a buscar al necesitado, él vino a buscar al enfermo, ¿sí? Él no vino a buscar el poder de este mundo que es pasajero. Entonces todo aquel que es humilde, que es campesino, que es menospreciado, ese hace parte de la corte de este rey. Eso era lo que Jesús quería mostrarles. Vimos también algo muy especial, y es que en una pintura de Rembrandt, que es un artista holandés muy reconocido, él pintó a Jesús. Qué vaina que se nos dañó ahí, que Cindy y yo lo teníamos ya para mostrárselos. ¿Sí? ¡Ay, qué bien! Pero no alcanzamos a colocar el cuadro. No importa. Búsquenlo, que en internet lo encuentran, y ahí está la imagen de Jesús. Y es muy especial porque este artista lo pintó, y estos artistas no eran creyentes necesariamente, pero son revelaciones proféticas que reciben, digo yo. Y él, si tú le tapas un lado, y efectivamente yo lo hice, tú ves como el rostro de Jesús sonriendo, y si tú le tapas el otro lado, ves el rostro de Jesús como triste. ¿Por qué? Porque realmente esa fue como la mezcla que sintió Jesús en su corazón cuando vino acá como Mesías a la tierra. Una mezcla entre, digamos, agridulce, como qué emoción que estoy aquí con ellos, pero qué triste que no saben quién soy yo. Y realmente eso fue lo que pasó. Muy bien, entonces eso vimos en la entrada
triunfal a Jerusalén. Después vimos el segundo punto, que era la purificación del templo. En la purificación del templo vimos, sí, que él entró al templo, pero vimos que entró de dos maneras. Una, cuando él llegó, y él llegó más bien cayendo la tarde, la noche. Entonces él simplemente entró, miró, se fue para Betania a descansar, y después en la mañana volvió, y ahí sí entró, y dice la palabra que en el atrio, que era la parte, la entrada, ustedes ya saben cuál es el atrio, la entrada al templo, que era el único lugar donde podían entrar los gentiles, que él entró y vio eso lleno de mercaderes y cambistas. ¿Qué hizo él? Dice la palabra que él los expulsó, que yo les decía, entonces no era un Jesús debilucho, era un Jesús portachón, porque dice la palabra que lo sacó, y cuando dice expulsar es que lo agarró el pelo, ¿sí? Y tumbó todo eso. Pero realmente, ¿por qué lo hizo Jesús? No porque este es el templo y ustedes tienen ahí esos animales y entonces los están contaminando, que es lo que nosotros siempre hemos pensado, sino porque él ve más allá, él veía el corazón de ellos. Y estos hombres, ¿qué hacían? Vendían y cambiaban las monedas y todo, pero cobraban más costoso y les robaban al pueblo y se enriquecían ellos y enriquecían a los sacerdotes del templo. O sea que desde ahí está la corrupción. ¿Vemos corrupción ahora? Hay corrupción desde allá. Entonces Jesús, ¿qué dijo? No, estos son unos ladrones. Y de hecho la palabra dice: mi casa, casa de oración será, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Por qué les digo eso? Porque ustedes son ladrones. Entonces realmente el problema no era que ellos estuvieran vendiendo los animalitos, porque se supone que los animalitos eran sagrados y eran para hacer el ritual de la Pascua. El problema era el corazón de esta gente. Muy bien. Entonces les hablé también de que tiene una relación muy especial con el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque resulta que el paraíso era un templo. Nosotros estudiamos que el templo y el tabernáculo, que era el templo construido por Moisés, era la presencia de Dios en medio del pueblo. ¿Y qué hacía Dios con Adán y Eva? Caminaba con ellos, ya la presencia de Dios estaba con ellos. O sea que el templo viene desde el huerto del Edén. Eso también lo estudiamos. ¿Y qué pasó? El hombre con el pecado dañó ese templo y se separó de Dios. Y vimos que Dios puso una espada, y que esa espada era como espada de fuego que se movía. Dice eso en Génesis, ¿sí? Génesis 3:24 dice que colocó una espada que se movía y era una espada ardiente, como encendida, para que Adán y Eva ni nadie más pudieran volver a entrar a la presencia de Dios. ¿Y qué pasó? Que ahí entendimos por qué siempre tenía que ser un sacrificio de sangre. Porque todo lo que permitía que el sacerdote llegara hasta la presencia de Dios tenía que ser sacrificado y tenía que derramar sangre. ¿Por qué? Porque necesariamente tenía que pasar por esa espada. ¿Sí? Pero ningún cordero pudo acabar con esa espada sino el cordero perfecto, que fue Jesucristo. Él fue traspasado por esa espada, pero ¿él qué hizo con esa espada? La acabó, la quitó, porque ya él nos abrió la presencia, nos abrió el camino a la presencia de Dios. Él de nuevo restableció el templo que se había roto, ¿cierto? Entonces eso también lo vimos muy bien. Y Jesús pidió que le trajeran los ciegos, los cojos, los enfermos, los gentiles, y llenó el atrio de eso, y los judíos eran de pelo parado, y los sacerdotes de la ley todos aterrados, viendo cómo Jesús estaba llenando el templo con gente que para ellos no tenía como valor. Muy bien, esos dos puntos fueron los que vimos, y aprendimos en esos dos puntos dos cosas muy importantes, que esos dos puntos aplican exactamente igual para nuestra vida. Primero, ¿quién entra a nuestro corazón? Jesús. Jesús entra a nuestro corazón, ¿sí? Exactamente igual como entró a Jerusalén. Y yo les hacía una pregunta: ¿cómo está tu Jerusalén para recibir al Rey? ¿Realmente sabes si ese es el Rey
¿O lo estás confundiendo con otro rey diferente? Porque muchas veces estamos confundiéndolo con un rey que nos va a ayudar y nos va a hacer ricos, ¿sí? Nos va a quitar todos los problemas, y muchas veces tenemos esa idea. Y el segundo punto, la purificación del templo. Tú eres templo del Espíritu Santo. ¿Cómo está ese templo? ¿Lleno de corrupción? ¿O está también preparado para recibir al Rey? La presencia de Dios no son columnas y muros. La presencia de Dios somos nosotros, que abrimos nuestro templo, que es Espíritu Santo, y Él puede morar en nosotros. La presencia de Dios está en nosotros, no en medio de muros. Esto es un lugar donde nos reunimos, pero esto no es sagrado. Aquí posiblemente dentro de 8 días hagan un baile y tomen licor. No sé. ¿Por qué? Porque estos muros no son sagrados. Esto es un auditorio donde nos reunimos. Nosotros somos el verdadero templo. Recordemos eso. Muy bien. Entonces hoy vamos a revisar el punto número 3. Y se llama el llanto de Israel. El llanto de Israel. Muy bien. ¿A qué se refiere eso? Recuerdan que leímos a Mateo 21, que era donde estaba la entrada de Jesús a Jerusalén, pero que también leímos Lucas 19, que también relata la entrada de Jesús a Jerusalén, pero que nos da un dato muy importante. ¿Qué dato nos da Lucas que no nos da Mateo? A ver quién se acuerda. ¿No se acuerdan? Lucas nos dice que Jesús entró a Jerusalén y lloró. Y lloró. ¿Qué quiere decir eso? Mateo estaba despistado y no se dio cuenta. No. Es como los seres humanos. Si hoy pasa algo aquí afuera, posiblemente Mario va a contar una historia, Luis va a contar otra y le va a agregar otra cosa. O sea, ellos eran escritores, pero eran seres humanos, inspirados por el Espíritu Santo, pero eran seres humanos. Entonces el uno veía unas cosas, el otro veía otras importantes. A Lucas, el que le contó la historia a Lucas, porque Lucas realmente no estuvo con Jesús, le llamó la atención el hecho de que vio a Jesús llorando. Ahora vamos a entender eso supremamente bien. ¿Qué? Ustedes dirán, ¿qué significado tiene eso? Pues, ¿en qué es trascendental eso? Es muy trascendental. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús lloró? Jesús lloró porque Él, cuando entró a Jerusalén, encontró algo que Él no quería encontrar. Encontró que era un pueblo diferente al que Él había soñado como Dios desde que lo escogió como su pueblo elegido. Encontró corrupción, encontró odio, encontró guerra, encontró división, encontró falta de fe, encontró que no realmente estaban perdidos en su creencia, eran unos religiosos. Oposición, mejor dicho, encontró todo lo que él no esperaba encontrar. Entonces, ¿por qué lloró Jesús? Porque él sabía como Dios cuál era el porvenir de Israel, qué le esperaba a Israel. Y a Israel le esperaban 3 cosas muy tremendas. Primero, ¿qué le esperaba a Israel primero? Le esperaba que los que estaban hoy clamando Hosana, que vimos que Hosana, ¿qué es? Salva hoy. O sea, le estaban diciendo, tú eres el rey, sálvanos hoy, pero ellos no estaban entendiendo qué estaban diciendo. Como muchas veces en la vida nosotros dijimos Hosana y no sabíamos ni qué significaba eso. A los 7 días, ni 7, como 5 días ya estaban diciendo crucifíquelo. Crucifíquelo. Entonces, primer punto, él sabía que hoy lo estaban alabando y que a la semana lo iban a crucificar. ¿Por qué? Porque ellos estaban decepcionados, que no era el rey guerrero que iba a llegar pues a acabar con los romanos y a acabar con todo eso. Entonces, como estaban decepcionados, dijeron, crucifíquelo, que ese es un falso ahí, ese no es ningún rey. Pero ellos no entendían qué tipo de rey era. Por eso le dijo a Pilatos, mi reino no es de este mundo. Y Pilatos quedó peor. El segundo punto es porque en 40 años
A partir de ese momento, aproximadamente, dice la palabra que el año 70 después de Cristo, Roma invadió Jerusalén y la destruyó. Y destruyó el templo. Entonces Jesús sabía que eso iba a ocurrir por la necedad de ellos, por su falta de creer, por la religiosidad que vivían. Israel iba a ser destruido. Y tercero, porque Jesús sabe lo que va a ocurrir en los últimos tiempos cuando Él venga por segunda vez. Y es que Él va a llenarse de misericordia para de todas las maneras posibles hacerles ver que Él es el Mesías y solo algunos judíos se van a convertir, otros van a seguir igual. Y aquellos que van a seguir igual de ciegos van a morir en una muerte muy cruel. Entonces Él sabía esas tres cosas, lo que va a ocurrir ya en un tiempo inmediato, a corto, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces por eso lloró. Y la palabra dice en Lucas que gritaba, gemía y lloraba. ¿Cómo sería el dolor que sintió Jesús? ¿Y por qué? Porque Él decía, no conoces el tiempo de la visitación. ¿Y qué es visitación? Visitación era que Él venía, que Él bajaba de su trono celestial y pisaba la tierra y estaba con ellos. No lo vieron, no lo entendieron, a pesar de que se sabían la Torá de memoria. Los judíos se la sabían, y en la Torá estaban todas las profecías. En Isaías estaba toda la profecía sobre Él, sobre la venida del Mesías, y aún así no sabían que todo se había cumplido y que Él era el Mesías. Ciegos. Pregunto yo, ¿hay una diferencia con nuestro momento actual? Decimos conocer la palabra, pero vivimos como que no la conociéramos. ¿Por qué? Porque no tenemos temor de Dios. Porque a pesar de que conocemos los mandamientos, nos equivocamos día tras día. ¿Sí? A pesar de que sabemos que Él va a venir, no estamos preparándonos para esperarlo como el Rey Mesías que volverá. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Ustedes creen que la hay? No la hay. Entonces, ojo, que no sea que Él venga y encuentre lo mismo que encontró hace 2000 años. Porque ahí sí no va a venir en un pollino manso, como un profeta manso. Ahí sí va a venir en un caballo como guerrero a acabar con todo aquel que no lo reconozca como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta ese día estará su misericordia. Entonces tenemos que estar preparados. Y en esa cita que está ahí, en Isaías 29:5, dice eso: la multitud de tus enemigos será como polvo, y en un solo instante te visitará el Señor de los ejércitos con truenos y terremotos y con gran ruido. Y con gran ruido. Y lo escribió Isaías. Que Isaías ni le tocó la primera venida al Señor, y mucho menos la segunda, y ya sabía lo que iba a pasar. En Génesis 50:24, José dice a sus hermanos en Egipto: estoy a punto de morir, pero Dios te visitará. Tremendo. José. ¿Ustedes saben quién es José? Uno de los dos hermanos, que los hermanos lo vendieron a Egipto. Bueno, ¿se acuerdan de la historia? Ahí se lo han visto en las películas. ¿Usted sabe cuántos años pasaron para que ocurriera todo lo que ocurrió con la liberación del pueblo de Israel, con la venida de Cristo? Y José lo está diciendo: yo me voy a morir, pero Dios los visitará. Y ni aún así el pueblo de Israel reaccionaba. Ahí en la nebulosa. ¿Por qué? Porque José sabía que iban a estar esclavos en Egipto 400 años, y que luego Dios elegiría un líder llamado Moisés para liberarlos y sacarlos de Egipto.
Esa sería una visitación de Dios. Esa es una visitación de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el Mesías viene, viene a salvar. ¿Y qué hizo Dios con Moisés? A través de Moisés salvó al pueblo. Visitación igual salvación, redención. Entonces ahí vino la primera, ¿sí? El pueblo de Israel definitivamente era ignorante, y por eso la palabra dice que eran de dura cerviz. Cuando uno habla de dura cerviz, es que el toro tiene una parte aquí que se llama cerviz y es dura. Eso no le entra nada. Por eso es que cuando los matan en el matadero es como con una guillotina así, porque si lo hacen de otra ahí se les queda, vea. Usted no ha visto en las corridas de toro que el otro en el caballo le entierra eso y ese torito ahí. ¿Por qué? Porque eran así dice la palabra, de dura cerviz, o sea, como quien dice, más duros que... Igual somos nosotros, muchachos, no hay diferencia. El Señor nos habla aquí cada 8 días y le garantizo que todos nosotros seguimos haciendo cosas que no tenemos que hacer. Cosas que no tenemos que hacer. Es que Dios no me habla, y pues ¿cómo te va a hablar si ni siquiera lees la Biblia? Muy bien, al menos los judíos estudiaban la Torah obligados, pero bueno, al menos la memorizaban. Sí, al menos. En Lucas 12, Él nos dice, vea, el tiempo de la visitación la vamos a ver, y ni aun viéndola se van a dar cuenta. Así como va a llover y nosotros decimos, ve, va a llover, o va a hacer calor, ve, va a hacer calor. Exactamente igual. ¿Y ustedes creen que el tiempo de que Cristo vuelva no está siendo muy evidente? ¿Qué más esperamos que se cumpla? Si Él se lo dijo a sus apóstoles cuando ellos le dijeron, Señor, ¿y cómo vamos a saber cuándo tú vienes? ¿Y Él qué les dijo? Cuando escuches de rumores de guerra, cuando hayan terremotos, cuando hayan tsunamis, cuando hayan guerras entre gobiernos y gobiernos. ¿Y qué estamos viendo ahora? Eso. Y ni aún así nos quitamos la venda de los ojos para entender que cerca está su venida. Entonces, ¿por qué lloró Jesús? Jesús no lloró solamente por los que estaba viendo ahí. Mire que vimos 3 tiempos. Él lloró por nosotros también. Por nuestro corazón endurecido, por nuestro corazón que no quiere doblegarse delante de Él, porque decimos creerlo y seguirlo, pero nos falta mucho para eso. Y recuerde que estudiamos en Pedro, que no es tan facilita la salvación, que aún los que decimos como medio caminar ahí, estamos ahí en la cuerda floja. Entonces, muchachos, ojo con eso, porque esto que ocurrió en ese momento con Jesús antes de ir a la cruz fue profético. Jesús estaba mostrando todo así, muchachos, yo ya me voy para la cruz, ojo, miren, ¿sí? Y lo más tremendo es que en Mateo 23 encontramos que el Señor pasa y ve a Jerusalén otra vez de lejos y dice la palabra que vuelve y llora. Y que dice, oh Jerusalén, cuántas veces quise juntarte y tú no quisiste. ¿Sí? He aquí que vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué nos está diciendo el Señor ahí? Oh Jerusalén, oh Julanito, oh Peranito, oh Pedro, oh Luisa, oh Laura, oh el que sea. ¿Cuántas veces quise atraerte y tú no quisiste? Pero ya el tiempo se terminó. Y ya yo voy a volver, pero en un caballo para juzgar. Eso mismo que le dijo a Israel es lo mismo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Ojo. Despierten. En estos pasajes Jesús revela lo más profundo de su corazón. Ustedes no ven a un Jesús revelando lo más profundo sentimiento.
O sea, yo veo a un Jesús derramando su corazón, un Jesús mostrando todo. O sea, ¿qué más queremos que nos muestre, muchachos? ¿Qué más? No falta sino que nos traiga de la caja de plastilina cada uno. O sea, está más evidente y más claro no puede ser. ¿Queda alguna duda? Les pregunto a ustedes. ¿Queda alguna duda? No queda duda. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto hacer las cosas? ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? ¿Por qué nos cuesta tanto seguir a Cristo? ¿Por qué? Eso era lo que estaba haciendo Jesús cuando lloraba. Estaba diciendo, por Dios, mi corazón me duele por ustedes. ¿No entienden que me duele? Que siento tristeza, que siento dolor. Por eso el cuadro de Rembrandt. ¿Ahí lo ve? ¿Por qué? Porque él está viendo una iglesia que va camino hacia donde no es. Y cuando estaba estudiando esta palabra, ¿sabe a qué cita me devolvía? A la de Mateo que Luis nos enseñó, donde dice, la puerta para perdernos, la puerta de la perdición es ancha, amplia. ¿Y la puerta de la salvación es qué? Angosta, estrecha. Hacia allá me remitía el estudio. Eso que vivió Jesús en esos días que estuvo en Jerusalén es profético para hoy, exactamente igual. Yo le pregunto algo y yo quiero que me levante la mano el que tenga la respuesta aquí. Si Jesús viniera ahora, ¿usted está listo? El que esté listo, levánteme la mano. Entonces, ¿para cuándo? ¿Para cuándo lo vamos a dejar? Es que eso está a mí también. ¿Para cuándo lo vamos a dejar? ¿Para cuándo? Este tiempo de preparación a la cruz, por eso se llama camino a la cruz. Cristo murió en la cruz, pero Cristo con todo lo que nos enseñó nos dejó clarísimo todo. Y esta semana en Jerusalén, su última semana, fue trascendental, o fue profética. Mejor dicho, nos dejó el manual escrito completamente. Y cada uno de estos pasos que estamos viendo es lo que Él quiere. Que estemos preparados para su entrada, que purifiquemos nuestro templo para que Él no tenga que sacar toda esa basura ya a punto de palo. Y que no tenga que llorar por nuestra alma. No podemos defraudar al Señor. Muy bien. Y vamos a mirar el último punto, que es la maldición de la higuera estéril. Este lo vamos a ver de manera corta porque ya de esta palabra predicamos, pero es muy importante. Jesús, dice la palabra que Jesús visitó el templo 2 veces, ¿sí? Ahí está la cita donde lo encuentra. Que visitó el templo 2 veces. Cuando llegó en la marcha triunfal, que no fue ni tan triunfal. Entró, miró, ya, salió y se fue a descansar y volvió. Pues resulta que en ese regreso, Él pasó. Yo me imagino que los discípulos todos eran expectantes a ver qué iba a hacer Jesús, porque siempre salía con cosas que para ellos eran extrañas. ¿Por qué? Porque ellos estaban igual que todos nosotros, no entendían nada. Y Jesús ve una higuera, un árbol de higo. Ese árbol era muy apetecido en Israel porque era muy frondoso, tenía muchas hojas, entonces daba mucha sombrita, y como eso allá era desierto, entonces la gente se metía ahí como a reposar del calor. Pues resulta que lo vio y sintió hambre y dijo, voy a ir a comer, a mirar si tiene fruto, si encuentro higos para comer. Pero sus apóstoles le dijeron, Señor, no es tiempo de que el árbol dé el fruto, no es el tiempo. Pero el Señor sabía que cuando el árbol de higo está frondoso de hojas, el fruto no está ahí, pero si tú metes la mano encuentras otra frutica adentro. Otra frutica que se da en tiempo que no es de cosecha.
Pues resulta que el Señor metió la mano y no encontró nada. No encontró nada. ¿Y qué hizo el Señor? Maldijo esa higuera. Pero es que no era porque fuera el árbol. Ojo, recuerde que nosotros tenemos que ponerle un sentido espiritual. Porque ese árbol estaba como el pueblo de Israel o como estábamos nosotros. Igual. Muy bonitos por fuera, pero por dentro secos. Secos. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Jesús a los discípulos? Ojo, esto es lo que yo vi anoche cuando entré al templo. Nada. Un templo hermoso, construido por Herodes, gigantísimo. Ustedes ya se imaginan la pompa como haría ese templo. Dicen los historiadores que eran dos partes. Yo les conté la semana pasada que el atrio era abajo y que subiendo como un monte estaba el lugar santo, el lugar santísimo. Pues como que eso era todo en mármol, en oro, un lujo. Pero el Señor les está diciendo, ¿para qué? ¿Para qué? Si mi presencia no está ahí. Si ustedes están como ese árbol, por fuera hermosísimos, ese templo divino, pero por dentro no hay nada. Nada. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que el que no da fruto está en deterioro, está muerto. Muerto. Un árbol de naranjas, y muy bonito, lleno de hojitas, pero ¿y si no da naranjas, para qué sirve? Para nada. Estamos igual nosotros. Entonces, mire, primero, el Señor tiene que entrar a nuestra vida. Segundo, Él tiene que purificar nuestro templo. Tercero, nosotros tenemos que ser los hombres y mujeres que Él quiere que seamos, cumpliendo y siendo obedientes a su palabra para que Él no llore ni gima por nosotros. Y cuarto, dar fruto. Si no damos fruto, no hay nada. Entonces, ¿qué les estaba diciendo Jesús? Yo voy a la cruz, pero mi sacrificio en la cruz no sirve para nada si ustedes no cumplen con esos 4 requisitos. Estoy perdiendo el tiempo. Y Jesús lloró y Jesús sufrió, muriendo en la cruz, pero de ver la ignorancia de un pueblo que no creía, la ignorancia de un pueblo al que se le enseñó y no entendió. Él era, nos dice la palabra en Isaías, el varón de dolores. Él no le temía eso. Él se estremecía en esa cruz de ver que Él estaba muriendo por la humanidad y la humanidad seguía igual. Yo le pregunto a usted, ¿qué pensará Cristo de cada uno de nosotros? ¿Pensará que su sacrificio en la cruz valió la pena? Cuando tú lo ofendes, cuando tú no tienes tiempo para Él, cuando tú no dedicas tu vida a Él, cuando tú no das fruto, ¿qué le estás diciendo al Señor? Señor, estamos igual. Tú estás camino a la cruz y ese sacrificio no va a valer la pena porque yo sigo igual. Yo sigo igual. Muy bien. Y vamos a mirar. Miren, un árbol sin fruto es esto. Y eso somos nosotros. Usted puede ser físicamente hermoso y el Señor haber hecho muy bonito, aquí todos son muy bonitos, pero si usted no da fruto, así está, así está. Para el Señor lo ve así, el Señor lo ve a usted así, y yo no quiero que el Señor maldiga mi vida, porque Él maldijo la higuera, el Señor maldijo el árbol, y el árbol, ¿qué es el sinónimo de desobediencia? Entonces, ¿qué maldice el Señor? El pecado en mi vida, la desobediencia, la falta de fe, la falta de creer. Entonces, cuando el Señor ve en mí eso, Él que está maldiciendo ese pecado que hay en mí y que yo no permito que se arranque de mi vida, que salga de mi vida.
sino que lo dejo que siga ahí y lo sigo alimentando y lo sigo acariciando. Eso estaba haciendo Israel, exactamente lo mismo. Entonces, que el Señor no tenga que decir, no, tú no pudiste vencer ese pecado. Y yo quisiera recibirte en mi reino, pero no te puedo recibir. Muy bien, pasemos a la que sigue. La conclusión. ¿Por qué les puse esto? Porque nosotros somos como una obra de arte que está en construcción. Y Mario sabe de eso, que es artista. Una obra de arte que está en construcción, que se está diseñando por el artista. ¿Quién es el artista en nuestra vida? Jesús. Y Jesús está pintando una obra de arte en nosotros. Pero ¿cómo está quedando esa obra de arte? ¿Como Él quiere que quede o como nosotros la dañamos? Recordemos, Cristo es el Rey de nuestras vidas. Él es nuestro Salvador. Él nos visitará nuevamente. Él va a entrar por la puerta de Jerusalén. Recuerde que nosotros somos Jerusalén por adopción. Él va a purificar nuestro templo. ¿Con qué lo purifica Él? ¿Quién me dice? Con su palabra. Y si yo no leo la palabra y yo no obedezco la palabra de Dios, ¿cómo va a purificar Él el templo? O sea, mi vida, ¿cómo la va a purificar? Tercero, Él llora por nuestra indiferencia. La palabra dice que el Espíritu Santo Dios gime con gemidos impredecibles, indescriptibles. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Porque Él nos ama. Y Él llora por nosotros. Cuando usted prefiere las cosas del mundo, las cosas que contaminan su vida, a venir a recibir de su palabra, a crecer en su palabra, Dios llora. Llora. Cuarto, necesitamos dar fruto. Necesitamos dar fruto. Y el primer fruto que tenemos que dar no es ir, sí, esa es una de las órdenes del Señor, que nosotros tenemos que ir a evangelizar a las personas, pero primero evangelícese usted. Primero dé fruto usted en su vida, que el fruto del Espíritu Santo se vea en usted. Yo cómo me voy a ir a evangelizar a una persona y soy un testimonio de la palabra de Dios. No lo puedo evangelizar. Entonces primero dé fruto en usted mismo. Primero. ¿Y cuál será nuestro fin? Llegar con Él a la cruz. Y si nosotros llegamos con Él a la cruz y somos crucificados juntamente con Él, alcanzaremos la salvación. Amén. Cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias por esta palabra, Dios. Lo que nos has enseñado hoy es palabra, Señor, de bendición para nuestras vidas. Yo te pido,